Ahora mostré el resumen, ya, ahora lo mismo. Ya, estamos haciendo la 1. Si x, y es igual al origen. Ya, ¿qué nos preguntan? Probar si la función es continua en el origen. Ya, ¿para qué? Como lo dije en el resumen, para que sea continua se tiene que cumplir lo siguiente. Casi boto el compu. Se tiene que cumplir que si yo tengo el límite de x, y evaluada, se acerca al origen de esto, la función x, y tiene que ser igual a la función evaluada en el punto, ¿ya? Y eso nos da que es cero. Entonces, ¿qué? Para demostrar que es continuo, es demostrar que el límite de esto nos da cero. Y ahí estaría demostramos que es continuo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacerlo por coordenadas polares, por teorema del sándwich. Yo en este caso lo voy a hacer por el teorema del sándwich. Entonces, algebraicamente tenemos esta función. ¿Ya? Esto yo lo puedo separar. Por ejemplo, x a la cuarta, x cuadrado más y cuadrado, más y a la cuarta, x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque yo sé como lo vimos en la diapositiva anterior, una, como una ecuación notable, donde dice que, por ejemplo, este número es menor si yo tengo ese mismo número y le sumo un número positivo, por ejemplo, el y cuadrado. ¿Ya? Entonces, a partir de eso podemos llegar a la siguiente conclusión. Y por ejemplo, vamos a separar esto, x a la cuarta, ya, tenemos eso. Si hago el denominador, yo el denominador lo puedo hacer más chico. Entonces significa que esta función va a ser más grande si yo le quito su suma positiva. Le dejé de agregarle un número positivo. Es decir, le quité el y cuadrado. Entonces significa que toda esta función es mayor que esta, porque mi denominador ahora es más chico. Y podemos hacer lo mismo en lo otro. Esto va a ser menor o igual que y a la cuarta partido en y cuadrado. Es lo mismo. También puede ser al revés, puede ser x a la cuarta sobre y cuadrado, pero ahí no eliminaríamos nada, así que no tendría sentido. Pero se entiende la desigualdad, o sea, la igualdad. Entonces, si esto es más grande que esto y esto es más grande que esto, la suma de esto es menor a la suma de esto. Entonces, va a quedar que esto va a ser menor o igual que la suma de esto. Esto es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si ahora yo calculo el límite, cuando x, y tiende al 0,0 de esa función, nos va a dar 0. Entonces, como esta función es mayor que esa y nos da que es 0, por el teorema de sándwich nos da que todo esto da 0. Y se confirma que es continua porque si nosotros cuando validamos el punto en x igual a origen nos da 0. ¿No hay preguntas? Eso era para calentar. Hay que saberse mucha esa desigualdad es notable. De hecho, usamos una parecida que usamos en la ayudante anterior. Ya sí que se la uno. O no sé si me cayó el. Ya voy a borrar. ¿No hay preguntas?
Ya la 2. Todo claro. Ok. Tenemos otra función por tramo. Lo más probable es que le salgan muchas funciones por tramo en la certamen porque salieron muchas en la IVA. Más encima, las funciones por tramo son las que se analizan para la continuidad generalmente. Otra opción. Cero si x menos y es igual a 0. A la dice bosquejar 5 curvas de nivel para f. Ya, este tipo de preguntas, como la que salió en la guía anterior, en especial esta pregunta solo hay que llegar y probar valores. Evaluar, por ejemplo, darle un valor a z, darle un valor a x, entonces nos va a dar un valor a y. Por ejemplo, nosotros tenemos esa función, podemos dejarla, al final esa función es lo mismo que escribir esto. ¿Ya? Eso. Entonces, si nosotros le vamos dando valores a z, a x y a y, vamos encontrando los valores que no sabemos. Y de hecho, para hacerlo más simple, porque podemos hacerlo en el plano x y, entonces el z no nos dan. Y le podemos dar un valor a x, entonces podríamos dejar la función en y, y así sería más fácil encontrar los valores en función de y. Y ahora, este tipo de preguntas, la verdad que no sé por qué sale en la biología, porque es básicamente solo darle valores. ¿Ya? No creo que le pregunten esto. Y si ven la diapositiva van a ver que ahí está el gráfico, que no, si bien no hay no un procedimiento, porque al final es solo tantear valores, ¿ya? Pero la B está de límites de continuidad y es muy buena pregunta, así que pongan atención. Porque si tienen esta pregunta van a entender muy bien lo de continuidad. Dice, determinar el mayor conjunto de U, subconjunto de RO, de modo que F sea continua en U. Ya. Ya, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando que para que F sea continua no. Me están preguntando para cuáles puntos, por ejemplo, puntos como A, B, que pertenecen a la 2, para, a la 2, para cuáles puntos se cumple lo siguiente, lo que anoté en el resumen, que es como la definición de continuidad. Para cuáles puntos se cumple que la función, que sería x cuadrado menos y, x menos y, si se evalúan los puntos es igual, o sea que el límite cuando tienden a cierto punto de la función es igual a la función evaluada en esos puntos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, o sea, ya. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la función por tramo. ¿Ya? Primero, un primer paso. Primero que todo, hay que ver si se puede calcular el límite, ¿ya? Como lo que dije en el resumen, y después ver si ese resultado es igual a la función del punto. Pero entonces, tenemos esa función. La primera pregunta que se deberían hacerse es que, ¿puedo yo llegar y evaluar? O sea, si yo tengo esto, ¿puedo yo reemplazar el AB en X y Y? ¿Pueden hacer eso? Sí, sí se puede. Pero tiene que cumplir un requisito, que son los esto. Para yo evaluar a eso aquí, tiene que cumplir que esto no tiene que dar 0. Entonces, A menos B tiene que ser desigual a 0. ¿Ya?
Entonces, si yo puedo llegar y evaluar cumpliendo con eso, significa que todos los puntos donde a menos b sean desigual a 0, existe el límite. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de comprobar que todos los puntos donde entonces en este caso a es desigual a b, el límite existe. ¿Ya? Pero me preguntan por el subconjunto más grande donde... ¿Cuál es la pregunta? Mirar el mayor conjunto, me preguntan el mayor conjunto. Entonces yo sé que todos estos números que cumplen con esto sirven. Pero los que no cumplen con esto, no sé si no sirven. No sé si se entiende. Yo acabo de comprobar que todos los que cumplen con esta condición sirven, pero los que no cumplen no se sabe. Entonces ahora hay que ver los puntos que no cumplen con esto. O sea, sí, eso. Un dedo. Entonces, ya sabemos una parte del conjunto que todos los puntos donde a es desigual a b. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la función? Va, tengo que anotar el límite. Ya, ese mismo límite. Tengo esa función. Yo ya demostré que ese conjunto sí existe el límite. Entonces ahora, para demostrar que los que no cumplen con esa condición, ¿qué se debe cumplir? No sé, como lo dije en el resumen, para que un límite exista, si nos da n partido en c, va n partido en 0, si n, si el límite, no, si n es igual a, es distinto a 0, significa que el límite nunca va a poder existir. Es imposible. Nunca. Pero si n es igual a 0, o sea que esto nos va a quedar 0 sobre 0, es posible que el límite exista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, si yo tengo el límite cuando x, y tiende a 0,0, o sea, de a, b, x cuadrado menos y menos y. Tiene que dar esto, tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Entonces, nos queda que x cuadrado es igual a y, para que se cumpla eso, y además x tiene que ser igual a y, entonces y tiene que ser igual a x. Esto es para que el límite exista. ¿Ya? ¿Qué nos queda entonces? Nos va a quedar que x cuadrado tiene que ser igual a x. Esto lo pasamos restando. Es igual a 0 y al final nos va a quedar x menos 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que x tiene que ser igual a 0 o x tiene que ser igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que este conjunto que cumpla con ese requisito sí existe. Y ahora estamos buscando algunos puntos que no cumplan con ese requisito. Y esos puntos que encontramos son estos dos. Entonces, en estos dos es posible que exista, pero hay que comprobarlo. ¿Ya? Entonces hay que analizar estos dos puntos. Que como en este caso x es igual a y, entonces los puntos que hay que analizar son el 0, 0 y el punto 1, 1. ¿Ya? Si estos dos puntos existen el límite, significa que será todo este conjunto más estos dos puntos. Si estos dos puntos no existen, al final solo va a ser solo ese conjunto. ¿Ya? Analicemos esos puntos. No sé si se entendió bien. Ya. Entonces, el primer punto que vamos a hablar va a ser el del origen. De la función tenemos el límite. ¿Cómo podemos ver si existe o no existe?
Podríamos hacerlo simplemente para ver si existe o no existe con los límites iterados. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un límite iterado de x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de x cuadrado y... ¿Ya? Como el límite esto nos va a dar, evaluamos el y en 0, nos va a quedar que x cuadrado sobre x y esto nos va a dar x. Significa que esto nos da 0. ¿Ya? Entonces, el primer límite nos da 0. ¿Qué pasa con el otro límite iterado? Para que se cumpla que el límite exista, los dos límites iterados tienen que dar el mismo valor. Ahora vamos con el otro. Cuando y tiende a 0 afuera, cuando el límite de x tiende a 0 adentro de la función. Eso es el camino más fácil para demostrar que un límite existe o no existe. Pero también es posible que los dé lo mismo y aún así puede existir. Y tienes que buscar más caminos, por ejemplo, la pendiente, mx y todo eso. ¿Qué nos da acá? Nos da que el x es 0. Entonces el límite cuando y tiende a 0 de menos i partido en menos i. Y esto es igual a 1. Justo nos coincidió que a la primera nos salió que el límite no existe porque en el primer iterado nos dio 0 y en el segundo nos dio 1. Ya con eso es suficiente para demostrar que el límite en el origen da 0, o sea, no existe. ¿Ya? Ahora hay que demostrar en el otro punto. En los puntos eran 0, 0 y el otro ahora es 1, 1. Entonces, haremos lo mismo, límite iterado. X tiende a 1 del límite cuando y tiende a 1 de x cuadrado menos y x menos y. Entonces bajamos el límite cuando x tiende a 1 y nos da x cuadrado menos 1 x menos 1. ¿Ya? Y el límite de eso el x afuera. Esto es, esto es lo mismo que x más 1, x menos 1, x menos 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que el límite de x cuando tiende a 1 de x más 1 nos va a dar 2. ¿Ya? Ahora vamos al otro límite iterado. Que al final es cambiar los de orden, ¿no? Si que están seguros de que un límite no puede existir, intenten de esta forma que es la más fácil. Ahora en tiempo. Pero sí, generalmente igual esta forma les podría dar el mismo valor y eso que el límite no puede existir. Y ahí tienen que buscar más caminos. Hasta lo podrían hacer mental así. Entonces bajamos el límite. El x vale 1, entonces va a quedar 1 menos i, 1 menos i. Y esto es igual a 1. Entonces nos dan diferentes números. Por lo tanto, este límite en ese punto tampoco existe. Por lo tanto, aquí se concluye que el máximo, lo que nos preguntan es
determinar el mayor conjunto de modo que f sea continua. Entonces, el único conjunto donde la función es continua es donde se cumple el siguiente requisito, que es donde a es desigual a b. ¿Ya? Así, la forma formal de escribir esto es que entonces el conjunto A, que yo defino un conjunto A, tal que mi x, y perteneciente a R2, que cumpla la siguiente. Y ese sería mi mayor conjunto. ¿Hay dudas? ¿Entendieron bien por qué cuando se cumple esto el límite existe? Porque ustedes cuando tengo un límite, cuando les piden continuidad, primero vean si pueden llegar y evaluar. Si pueden llegar y evaluar, el límite existe. Porque si ustedes llegan y evalúan, van a tener la función evaluada en ese punto, que es la definición de continuidad. Nosotros podíamos llegar a evaluar, sí, pero teníamos que cumplir ciertos requisitos. Entonces, todos los puntos que cumplen ese requisito es donde existe el límite. Es difícil que le dé una función donde lleguen y evalúen también. Ya no hay dudas. La 3. Oh, ahí llegó alguien. Ya. Tenemos otra función por tramo. Bueno, si la función por tramo es la que más las que más se analizan en este tipo de materia. Cuadrado más. Tenemos una Q acá, que está elevada. ¿Ya? Si x, y es desigual al punto 0, 0. Y 0 si... Ya al tiro sé que si me ponen 0 aquí es porque el límite, si yo me acerco por este lado, tiene que dar 0. Ya, y un punto. Determinar la condición para Q positivo, de modo tal que f sea continuo en todo R2. Ya. Entonces, lo que estuvimos haciendo en el ejercicio anterior, se tiene que cumplir que si yo, por ejemplo, me acerco a esta función por este lado, me debería dar 0. ¿Ya? Cumpliendo con la definición de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Se tiene que cumplir que x, y, cuando yo me acerco al 0, al origen de esta función, ya. Si yo me acerco al 0 de esta función, me tiene que dar la función evaluada en los puntos, que son 0, 0. Y nos dan eso, nos dan que es 0. Entonces, si yo demuestro que el límite de esto da 0, compruebo que la continuidad existe, o sea, es continua. O ya. Ya, hay que hacer este límite entonces. ¿Cómo vamos a hacer este límite? ¿Cómo sabemos si existe o no existe? Primero voy a ver si se puede hacer por el teorema de acotamiento o el teorema del sándwich. Entonces, ya tenemos que tenemos el valor absoluto de fx, y es igual al valor absoluto de todo esto.
¿Ya? Propiedad de valor absoluto nos va a dar que esto es lo mismo que el valor absoluto de x, esto ya está en valor absoluto, y esto es una función positiva, así que no es necesario poner el valor absoluto. Ya. Podemos usar una desigualdad notable, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un punto? Va a ser siempre, o sea, un número positivo va a ser siempre menor que ese mismo número positivo más otro número positivo, ¿cierto? Yo quiero intentar cambiarlo de acá arriba, pero aquí no está en el cuadrado. Le saco el cuadrado. Esta desigualdad no cambia nada si yo le ocupo raíz a ambos lados, va a quedar raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Hay que ser bien rebuscado con ese tipo de desigualdades. ¿Por qué yo hago eso? Porque quiero intentar llegar a esto, a algo parecido a esto, porque así voy a tener como una resta de, de potencia. Entonces, todo esto va a ser menor que lo que voy a anotar acá. Entonces, mi número va a ser menor que eso. Entonces, ese mismo número va a ser lo mismo que, va a ser menor que ese número más otro número, por ejemplo, el i. Otro número positivo, ¿ya? Cambié ese x. ¿Qué va a pasar ahora con ese i? Lo mismo. Ese número cuadrado más otro número, por ejemplo, x cuadrado, va a ser la raíz de eso. Pero este está el cubo, entonces aquí está elevado al cubo, ¿ya? Entonces yo al final lo que multipliqué un número más grande con otro número más grande, entonces esa función es más grande que esa función. Y aquí abajo no cambia nada. En Q. ¿Ya? Entonces aquí pude llegar a una igualdad de potencia. Esto al final es x cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio por, esto es x cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios partido en x cuadrado más y al cuadrado partido en q. Tengo los mismos, esto igual a esto igual a esto, así que solo sumo y resto la potencia. Entonces me va a quedar que x al cuadrado más y al cuadrado, un medio más 3 medios son 4 medios, que es 2, 2 menos q es 2 menos q. Entonces llegamos a eso siguiente. Entonces si esto que es mayor que esto, si calculamos el límite, cuando x, y tiendan a 0, al origen, si volamos ya de esta función, ¿qué pasa si q es más grande que 2? Si q es más grande que 2, este exponente va a volver negativo y todo esto se va a ir abajo, porque es negativo. Y si nosotros valoramos 0 en 0, significa que va a dar indeterminado. Entonces, si q es menor que 2, si q es menor que 2 significa que todo esto va a estar arriba y nos va a dar como un número diferente de 0, y si volamos esto es 0, 0, nos va a dar 0. Significa que la función nos da 0. ¿Ya? Pero solo encontramos el límite para ciertos valores de q. Y nos están preguntando por los q mayores que 0, así que nos faltan del 2 al 0. ¿Ya? ¿Preguntas? Aquí, como en este tipo de ejercicio, hay que hacer como diferentes modos para afrontar el límite.
Ya usé el teorema de acotamiento y ya fue lo único que se me ocurrió. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la otra forma de conseguir otro límite? Ya sabemos que si Q es menor que 2, el límite da 0. ¿Ya? Ya. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿De qué otra forma podemos afrontar ese límite? Fíjese que aquí tenemos un x cuadrado más y cuadrado. ¿Eso en qué nos puede ayudar? Que si yo tengo un polares, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces, se me ocurre que podríamos hacerlo con polares. ¿Ya? Entonces, si tenemos que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Y como va al origen, significa que r va a tender a 0. ¿Ya? Entonces, transformamos por un cambio de variable el límite cuando r tiende a 0 de el x sería r coseno de teta por absoluto de r seno de teta al cubo. Esto es r cuadrado por elevado a q sería 2q, r elevado a 2q. ¿Ya? El r es positivo, así que puede salir del valor absoluto. Esto es lo mismo que r a la cuarta por coseno de teta por el valor absoluto de seno de teta. R 2q. Entonces nos va a quedar que si el límite cuando r tiende a 0 se nos van a restar los exponentes, entonces va a quedar que r, dejémoslo expresado así, 2 menos q. ¿Ya? Es lo mismo que 4 menos q. ¿Ya? Por coseno de teta, valor absoluto de seno de teta al cubo. Ya. ¿Qué podemos concluir de esto? Que si q es mayor que 2, también nos va a dar por abajo. Pero ¿qué pasa si ahora q es igual a 2? Si q es igual a 2 nos va a dar 0, r elevado a 0 nos va a quedar, r elevado a 0 es 1, entonces nos va a quedar que esto el límite es coseno de teta por seno de teta. Nos va a quedar que el límite va a quedar en función de teta. Y eso al final no nos dice nada. Entonces si nos queda el límite en función de algo, significa que no existe. No existe. Y si, como el anterior, si r es mayor que 2, o sea, q es mayor que 2, nos va a dar infinito. Porque esta función queda exponente negativo, entonces el r se va para abajo, y si el r lo valamos en 0, nos va a dar infinito. Entonces, no existe. Entonces podemos concluir finalmente que f es continua en todo R2 solo cuando R se mueve entre los valores de 0, Q y no tocando 2, porque cuando el Q vale 2 no existe. Ese sería el resultado. O sea, la respuesta. ¿Preguntas? Sí. Aquí ocupamos las dos formas de demostrar que un límite existe.
¿Ya? Hay otra forma más, que es, lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, que es la más simple de todas, que te va a ir mucho tiempo, pero que solo en algunos ejercicios se puede utilizar. Y si no existe el límite, buscando caminos, como los caminos iterados o un camino, hay infinitos caminos, por ejemplo, uno es y es igual a mx, la pendiente, o y es igual a x cuadrado por una parábola, x cubo, por la identidad, y es igual a x, y tienen que ir probando. Hay algunos límites que son muy rebuscados que, por ejemplo, en este caso tuve que buscar la forma de demostrar que el límite no existía porque la pauta no salía, y tuve buscando hartos números hasta que encontré uno. Pero probé el número al que llegué, muy rebuscado. Aquí se me da cuenta, a la 4. Igual le decía un amigo, no le... ya. Otra función por tramos. X cuadrado más y al cuadrado del seno de 1 partido de x cuadrado más y al cuadrado. Si x, y es desigual a 0, 0. ¿Ya? Y si no es 0, como todas las otras, si x, y es igual a 0, 0. Ya. Aquí nos preguntan las derivadas parciales respecto a x, respecto a y, en todo R2. Si es que existen. Ya, bueno, entonces nosotros no podemos llegar y derivar. Tenemos que ver si existen primero. Y para ver si existen hay que hacer el límite de, o sea, la definición de derivada. Y si nos dan el límite, significa que ahí recién podemos derivar. Pero en este caso podemos hacer algo muy corto, que no todas las funciones se puede hacer. ¿Cuál creen que es? A ver, como que siempre hago todo yo, no sé, a ver, ¿qué se le ocurre hacer? Una forma donde demuestre que puedo derivar. ¿No se le ocurre? En verdad es como, no sé, igual es como rebuscado en realidad. Creo que la pauta, no sé si... Al final la 4 la hice sin la pauta. Así que tienen dos formas de hacer este ejercicio. Es que el profe se saltó muchos pasos en la pauta. Andaba flojo por eso. Ya. Porque el profe ahí llegó y derivó. Entonces, justo falta esa clase. Ya, casi. Voy a tener que verla. Ojalá haya sido esa más. Ya. Entonces, analicemos la función, pues. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya, tenemos como dos funciones, un polinomio y un seno. Por definición, por teoría, todos los polinomios son diferenciables. Los polinomios son diferenciables, continuos, son todos casi. Los polinomios son. Si tienes un polinomio, las rajas. Entonces, tenemos un polinomio que es diferenciable, pero multiplicado por un seno. El seno también es una función continua diferenciable. Pero si es que no se indetermina. Y en este caso, si x cuadrado es igual a y cuadrado, se va a indeterminar. Entonces, menos y cuadrado.
Pero esa relación solo se cumple para un cierto punto, que es en el punto 0, 0. Entonces, ¿qué acabamos de comprobar? Que si tenemos una función polinomio contra una función seno que no se determina porque justo en ese tramo no se cumple que sea el origen. Entonces, esta función está como arreglada para que sea continua. Entonces, ahí ustedes pueden llegar y derivar, porque acaban de comprobar que es continua por eso mismo. Hay muchas funciones donde, además de los polinomios y de los senos, que son continuos. No me acuerdo ahora. Pero es una buena forma de ahorrarse el tiempo de hacer el límite con definición de derivada parcial. ¿Ya? Ya, pues entonces ahora lo único que nos queda es derivar. Ya. Entonces, nos piden la derivada parcial, ya, entonces hay que hacer dos derivadas parciales. Porque nos piden respecto a x y respecto a y. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cuál es la diferencia entre esto y más de 1? Es muy simple. La única diferencia es que si nosotros derivamos respecto a x, la única que va a variar aquí va a ser x. El y lo contamos como si fuera una constante, como si fuera un 2, un 3, un 10, una constante. Entonces, solo derivamos pensando que la y es un constante. Tenemos aquí, queremos derivar esto y esto es una multiplicación. Entonces, cuando hay una multiplicación de derivamos, significa que el derivado de esto por esto más el derivado de esto por esto. Entonces, ¿el derivado de esto qué es? Es 2x. La derivada de y cuadrado es 0 porque es una constante. Por eso solo, seno de ya más esto por la derivada de esto. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado por la derivada del seno es coseno de lo que está dentro por la derivada de adentro. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Tenemos una función abajo, así que todo esto está elevado a menos 1. Entonces sale el menos 1 por la función, no me alcanza, y sigo acá. Y ahora tengo el menos 1 por el paréntesis que está elevado a menos 1. Ahora esto está elevado a menos 2. Lo voy a hacer todo acá. Ya, entonces la derivada de adentro nos va a quedar menos 1 por x cuadrado más y al cuadrado elevado a menos 2. Es ya. Y ahora la derivada de adentro sería 2x. Ya. Ahora, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que, si ordenamos esto un poco, 2x seno de 1x cuadrado más y al cuadrado. Más. Esto es lo mismo que esto, pero esto está abajo elevado a 2. Entonces este se va y este va a quedar, esto abajo elevado a menos 1 no. Y el 2x nos queda arriba. Y esto va a quedar menos porque está el menos 1. Menos, entonces 2x. Simplificamos esos dos y nos va a quedar abajo el x cuadrado más y cuadrado. Elevado a 1. Y seguimos con el coseno. A veces hay unas más largas que deriváis, que sale la media cosa por la derivada en cadena. Ya, y eso nos queda. Ahí me puedo dar cuenta que esta función es simétrica. Entonces, si es simétrica, si yo derivo ahora en función de y, nos va a quedar lo mismo, solo que donde derivamos x, derivamos y. Entonces, 2y seno de 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado menos 2y x cuadrado más y al cuadrado coseno de 1
¿Ya? Queda lo mismo al final, porque es simétrica. ¿Saben por qué es simétrica, cierto? Porque si nosotros el x lo hablamos en menos x, nos va a dar lo mismo, x, positivo. Por eso es simétrica, par, eso. Y esa es la A de la 4. ¿Dudas? A ver qué les puedo decir sobre derivas parciales. Eso que si tienen funciones conocidas, por ejemplo un polinomio y un seno, analícenlas bien porque se pueden ahorrar el límite. ¿Ya? Y si no tienen que hacer, acuérdense siempre, que igual tienen prueba online ahora, pero siempre no deriven al tiro, tienen que ver si se puede si es diferencial. Igual es lo que pasaba con la deriva en Mateo 1. Mateo no me acuerdo. Ya. Eso. Y derivar parcial es muy fácil. Al final, esto es lo que es lo que representa una derivada parcial. Es que ahora estamos en 3D. Si yo tengo un cubo, si yo derivo con respecto a x, significa que yo tengo en mi plano xz, no, en mi plano xz, así pues. Al final me piden como la pendiente del plano de xz mientras el y es constante. Ya, por el profe yo creo que le explico eso. Pero eso es lo que representa más que nada una derivada parcial. Es muy simple. Es derivada, pero es como por una parte más. Que ahora estamos como en más de dos variables, más de tres. Y eso. Pueden haber derivadas direccionales, o sea, ya lo vieron, creo, y ayuda de caleta. Ya, la B nos dice determinar la continuidad de las funciones de derivadas parciales. Nos están viendo lo mismo que hemos estado haciendo en el otro ejercicio, pero ahora de una función derivada. ¿Ya? ¿En qué va a cambiar eso? Al final es lo mismo que hemos estado haciendo, solo que cambia esto. Se tiene que cumplir lo siguiente. Que el límite de x, y para que sea continua, tenemos que analizarlo en el punto 0, 0. Porque si nos acercamos por este lado, nos tiene que dar el 0. De la función derivada. Ya, la función derivada es la que sacamos en la pregunta anterior. Que en este caso vamos a hacer primero la de respecto a x. Hagamos la siguiente mientras. De la función derivada que tiene que cumplir de x, y se tiene que cumplir primero que todo sí, como que ahora estamos viendo de las derivadas parciales, la derivada respecto a x tiene que ser igual a la derivada respecto a y, ¿ya? Respecto a y eso tiene que ser igual a 0. O sea, ahora nos basta que esto nos dé 0 y esto nos dé 0. O sea, nos basta que solo una dé 0. Las dos tienen que dar 0, si no, no se cumple que es continua. Esa es la Pero diferencia. disculpa, ¿Sí? si nosotros habíamos dicho que eran simétricas, da lo mismo, ¿no? O Claro, igual, sí, si es simétrica, al final solo tenéis que ver eso un lado o no. ya Porque bueno. es la misma función. Justo, sí, se me olvidó eso. Justo como es simétrica, o sea, no tenemos la suerte de analizar solo uno. Y yo voy a analizar la de x, nomás. Por el 0. Sí, eso que es simétrica ayuda a caleta. Por eso antes de derivar y todo eso, analicen primero la función que tienen, que les pregunto. Se pueden ahorrar muchas cosas. Entonces, hay que calcular el límite. Siempre puro límite. Hagan muchos límites, porque esto igual están como notas difíciles, ¿no?
O sea, este sí, no, este sí, este está difícil. De hecho, voy a dejar que lo hagan ustedes si pueden hacerlo. Si lo hacen, me sorprende. Era 2x del seno menos 2x esa es la deriva que no había dado, ¿cierto? ¿A qué se le ocurre hacer? Primero que todo, ¿creen que existe? ¿Creen que no existe? Podríamos hacer polares. Es que está muy largo. Yo me complico mucho si está muy largo. Primero podemos separarlo simple. Por ejemplo, el límite de esto menos el límite de esto. ¿Cierto? Por álgebra de límites. Para agregar algo, porque eso todo grande, si tienen funciones muy largas, complicadas, intenten agregarlo un poco antes de encontrar un acotamiento o reemplazar por una variable. Menos el límite de x, y. Ah. Hagamos esta primero. Y para que el límite exista, obviamente, se tiene que cumplir este límite y este límite. Si este se cumple y este no se cumple ninguno. Y si no se cumple todo esto, tampoco se cumple la otra deriva parcial y ya no es continuo. Por eso es mucho más fácil demostrar que no existe, que no es continuo. Ya. ¿Se le ocurre hacer algo? Analícenla, piénsenla. ¿Faltaron en esa clase también? Ya. Dentro del seno ganaría n partido no. Sí, pero nos piden para que se cumpla eso tiene que ser en toda la función. ¿Ya? Tiene que ser en toda la función. Sí. Entonces no vamos a usar ese criterio. Porque si hubiera sido asertivo, al tiro habríamos cachado que no se puede hacer nada. Por eso es bueno importante. No sé si decían eso. De si n partió en cero, si n igual a cero, se puede hacer algo, si no, no. Ya. A mí por lo menos no se me ocurrió nada que hacer. Yo creo que si que está muy difícil un límite, creo que nunca lo vi. Sí, a mí me enseñó mi profe, pero el semestre pasado pero muchos no sabían ese tema. Es que, por ejemplo, la pauta está como explicada de otra manera. Pero si tú la entendías así, es mucho más fácil para mí. Por eso se lo expliqué así a usted. Ya, ¿qué podemos hacer? Eh, mm, mm, mm. Me había confundido. Ya, pero sí. Esta es muy simple. Era la otra, la difícil. Wolfram, sí, Wolfram. No, pero mira, muy difícil. Analicémosla bien. Si nosotros evaluamos en cero, con otro color, si dice que esas funciones no se tienen que colocar, se tienen que mostrar como con teoría. Si nosotros evaluamos cero, este por ejemplo nos va a dar cero, ¿cierto?
¿Y qué pasa con esta función? Esa función está acotada, ¿cierto? Esta función está acotada, va a ser menor o igual que 1. No importa lo que haya adentro, no, eso no puede superar el 1. Para todo, y sí, y está para todo x, y presente a la 2. Entonces, si nosotros evaluamos y esto nos da 0 y esto es una función acotada, significa que el límite nos da 0. ¿Sabían eso? Sí, creo que el profe le había explicado así, que si estaba multiplicando algo que da 0 por algo acotado, eso va a dar 0. Exacto, eso. Apréndaselo bien. Cuando tenemos algo 0 multiplicado por algo acotado, da 0. Ya, esa no era tan difícil, la otra era difícil, me había confundido. La otra también es algo acotado, pero tendríamos que ver la función que está, o sea, lo que está multiplicando, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver eso. ¿Qué pasa con la otra? Si comprobamos que esta existe, ya es continuo todo. Así que solo depende de esta. Yo creo. Entonces, 2x coseno, me faltó el x cuadrado más y al cuadrado. Ya. Si nosotros igualamos 0 acá, aquí abajo se nos determina. Esto está acotado, sí, está bien, pero no está multiplicado con un 0. Así que por eso no podemos usar esa trampa, ese atajo. ¿Ya? Podríamos intentar, no sé, volar y aquí da R, pero al final no está dentro del coseno, así que no serviría de mucho. Porque al final aquí nos va a dar R va a tender a 0, tampoco. Eh, bueno, sinceramente yo creo que con ese tipo de ecuaciones donde tú no podés demostrar que existe, yo creo que no existe. Porque la verdad que no se me ocurre ninguna forma de demostrar, si no es por lo que hicimos anterior. Yo creo que no existe, pues entonces hay que buscar caminos. Y este tipo de ejercicios puede salir la prueba donde usted tiene que demostrar que no existe y podemos hacer los límites iterados. Pero si se dan cuenta, si usamos los límites iterados nos va a dar lo mismo. Busquemos otros caminos, mx y r cuadrado, todo. Yo, en mi caso, intenté buscar caleta de caminos para demostrar que no existe. Y no lo encontraba. Hasta que se me ocurrió uno. O podéis meterlo al Wolfram. Tenéis que practicar y de ahí vais viendo cómo se comporta. Porque si yo, por ejemplo, ¿qué pasa si hago este cambio de variable? Yo intento quiero que esa indeterminación se me vaya, o me molesta, esas dos me molestan. ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy a tenerlo en rojo. ¿No se le ocurre así algún cambio de variable? No, si era muy rebuscado. ¿Cuál era? X cuadrado. ¿Por qué a mí se me ocurrió ese tipo de cambio de variable? Porque se me dejan indeterminar acá abajo. Se me da el X cuadrado, miren lo que pasa. Entonces, nos va a quedar 2x x al cuadrado, esto está al cuadrado, entonces va a quedar más x menos x al cuadrado, coseno de 1 sobre x al cuadrado más x menos x al cuadrado. Se van los x al cuadrado, y me va a quedar 2 partido en x, coseno 1 partido en x. Esto al final es 2 coseno de 1 partido en x. Sigue siendo indeterminado. Pero yo... aquí es lo que llegué. Porque esta función es... A ver, espérenme. ¿Por qué era así?
Ah, ya, al final hice un cambio de variable. Nos dio que aún se indetermina. Ahora no me acordaba porque esto sí sirve y el otro no. Pero si ustedes evalúan en este caso, no, les va a dar coseno infinito. Entonces significa que no existe, pero no me acuerdo por qué funciona esto y no lo otro. A ver, ¿qué hice la otra? De la 4. Claro. Esta función no está acotada. Donde las x expresiones no son acotadas. Esto implica respectivamente que no son continuas en 0, 0. ¿Y por qué no están acotadas? ¿Por qué ese coseno no está acotado? Porque el x va al infinito abajo, ¿no? ¿No saben ustedes? Es que me explicaron por qué esto no es continuo, o sea, por qué no existe el límite, es por unas sucesiones de mate todas. No me acuerdo cómo era. Le voy a montar el profe y por último se lo mando por correo porque no me acuerdo ahora. Pero es por sucesiones numéricas de mate 2. Pero al final, si ustedes ocupan algo, un cambio variable, y les da que es infinito, un partido en coseno es que es tan especial, se puede usar esta. El 1 partido en x se puede especial. Pero por ejemplo, esta no. ¿Ya? No me acuerdo por qué. Sí. Ya voy a anotar el profe porque no me acuerdo. Y eso. Usted, igual le voy a preguntar con usted en clase. A ver. No se me acuerdo. Se me acuerdo que era por sucesiones numéricas, ¿no? La demostración. Ya, pero si intentan llegar a un coseno 1 partido en x, es porque ya no se puede hacer nada. ¿Ya? Ya, eso. ¿Tienen dudas? Igual les puedo llegar a hacer por correo la demostración por sumatorio. O sea, por no sucesiones. ¿Ninguna pregunta? Les quería contar que estoy haciendo como un curso el curso para ser ayudante de la UCM. Que si ustedes quieren ser ayudantes, tienen que hacer como dos cursos. Uno que yo ya lo hice, que por eso soy ayudante ahora, y otro para que sean certificados por 2 años. Entonces tengo que hacer como unas actividades con ustedes, que nada, es un poco pajero, pero no tanto. Les voy a hacer una prueba, que va a ser un cuestionario, que la idea es como materia del certamen 2, yo creo. Y no es obligatorio y no es con nota, pues, así que ojalá, si es que pueden responderlo, sería que sean 5 personas que lo respondan. Todavía no falta mucho, como 2 o 3 semanas después de vacaciones, ahí les voy a llegar el cuestionario y una actividad grupal. Ahí les voy a enviar todo por correo y puta, ojalá se den el tiempo de hacerlo. No les va a quitar mucho tiempo, voy a intentar hacer menos pajero, pero voy a intentar hacerlo de la forma que lo ayude a usted. Ejercicios buenos, voy a buscar ejercicios complicados de certamen y eso. Ya, pues, así, pues, sería también. No, si no es obligatorio, no es con notas. Ya, pues, y eso sería todo. Que les vaya bien el certamen. Estudien límites, a muchos límites, hasta que se aburran de hacer límites. Y eso, suerte. Chao. Chao, que estés bien. Chao.